tardes, mi nombre es Brian Velasco y hoy tengo el placer de presentarle nuestro pequeño laboratorio que realizamos mis compañeros y yo desde casa, que trata acerca de los condensadores y la capacitancia. Primero que todo, ¿qué es la capacitancia? Esta es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. ¿Y qué son los capacitores? Estos son los dispositivos que almacenan energía disponibles en muchos tamaños y formas. Consisten en dos placas de material conductor, generalmente un metal fino, ubicado entre un aislador de cerámica, película, vidrio u otros materiales, incluso aire. Se expresa como la relación entre la carga eléctrica de cada conductor y la diferencia de potencial, es decir, tensión, entre ellos. El valor de la capacitancia de un capacitor se mide en Faraday. Esto es denominado así en honor al físico inglés Michael Faraday, que murió en 1980. Es importante mencionar que el dieléctrico es el mejor aislante posible para la aplicación y que la capacitancia puede aumentar cuando las placas de un capacitor conductores están colocadas más cerca entre sí y cuando las placas más grandes ofrecen más superficie. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Ramírez. El día de hoy le voy a presentar una simulación virtual sobre un laboratorio de condensadores. Para empezar con nuestro ensayo, en el lado derecho utilizaremos dos placas o superficies conductoras en forma de láminas que son estas, separadas por un material dieléctrico o aislante, y en el lado izquierdo utilizaremos una batería cuyo voltaje podremos cambiarlo. Este voltaje va desde 1.5 voltios hasta menos 1.5 voltios. Y podremos medir este voltaje de esta forma con el voltímetro. Tanto los conductores, que en este caso son estos, como las placas contienen electrones. Al aplicar voltaje en la batería de esta forma, podremos ver que los electrones van a ir hacia este lado llenando las placas de abajo. Esto es porque el lado positivo de la batería está en este sentido y las está trayendo. Entonces los electrones de la placa de arriba saldrán y dejarán a esta cargada positivamente de esta forma. La capacitancia del condensador se verá afectada por el área y la separación de las placas. En este caso, nuestras placas tienen una separación de 6,0 milímetros, como podemos ver aquí, y un área de 200 milímetros cuadrados. Y para esto tenemos una capacitancia de 0,3 picofaradios, que es la unidad de capacitancia. Cuando las placas aumentan el área, va a aumentar la capacitancia. Y cuando se acerca el área, la capacitancia va a disminuir automáticamente. Y si se separa un poco, de esta forma disminuye la capacitancia, como podemos ver aquí. Y si se acerca la capacitancia, aumenta. Ahora, en el segundo ensayo. En este ensayo, cuando conectamos la batería, las placas se cargarán con la misma cantidad de carga, pero con distintos signos, una positiva y una negativa, por lo explicado anteriormente. Una vez cargado, ya tenemos entre las placas una tensión y estará preparada para soltar esa carga cuando lo conectemos a un receptor de salida. En este caso, el receptor será un bombillo. Este bombillo se va a prender con una alta intensidad al principio, ya que el condensador está altamente cargado, pero después va a ir disminuyendo la intensidad, así como podemos apreciar, ya que el condensador está descargándose progresivamente. Resumen, en esta simulación observaremos cómo funciona un condensador, cambiaremos el tamaño de las placas y la distancia entre ellas para así analizar los factores que afectan en la capacitancia. Cambiaremos el voltaje y observaremos cómo se acumulan las cargas en las placas.
conectaremos el voltímetro digital para medir el voltaje. El primer sistema incluye baterías y placas paralelas, y en el segundo sistema un condensador cargado a una bombilla para observar un circuito RC de descarga. Los condensadores no son más que dispositivos que permiten la carga y descarga de energía. Por tanto, los dispositivos de la misma en el tiempo que sea necesario son dispositivos que evitan el disparo repentino de flujo de energía, almacenando una cantidad de la misma dentro de ellos. La capacidad de los condensadores depende no solo de los materiales dieléctricos que usan diferentes fabricantes, sino también de la distancia que tienen las placas de separación o el flujo de protones y electrones dentro del capacitor. Depende de la distancia que los separa, pues dicha distancia facilita o impide el más rápido traspaso de contaminantes de las placas. Si hablamos en incorporar condensadores en circuitos básicos, obtenemos que los condensadores conectados en serie se comportan como resistores en paralelo, y cuando se conectan en paralelo se comportan como en resistores en serie. Por lo tanto, la capacidad de los capacitores es inversamente proporcional a la tensión aplicada. Además de lo descritos anteriormente, cabe resaltar que también se deben tomar en cuenta errores presentes en los equipos utilizados, como el multímetro o el protobar que se usaron en la página electrónica, que pueden influir en gran manera en el resultado obtenido. Para capacitores en paralelo el voltaje es igual, y para capacitores en serie el voltaje es equivalente en la suma de los voltajes de cada capacitor. Los capacitores almacenan energía cuando se conectan a una fuente y se van cargando hasta llegar a un punto de equilibrio. Al conectar los capacitores hay que tomar en cuenta la polarización, ya que si no se hace así, los resultados se esperan que no sean correctos, y así se obtendrá diferentes resultados. Muchas gracias.